¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Pero quiero hacerte un llamado al arrepentimiento. Es importante que empieces a poner tus pies en la parte espiritual. Ya en la terrenal no. Ya no vas a ningún lado. No hay a dónde ir, hermano. Pon atención a lo que está pasando en el mundo. Pon atención. ¿Sí? Si tú sigues terco, poniendo tus pies en la tierra, eso es lo que vas a obtener al final del camino. Pero vas a experimentar la ira del Padre Celestial. Eso realmente es lo que tú quieres. Para tus hijos, para tu familia. Te hago este llamado a que hagas oración, que hagas un alto en tu camino, que clames al Padre Celestial, que pidas perdón por lo que has estado haciendo. El día de hoy tuvimos un terremoto en México de 7 puntos y fracción, no recuerdo, pero esto es un evento más de los eventos que se van a venir y que se están viniendo en todo el mundo. Has estado viendo que ha habido terremotos en diferentes partes del mundo. Has estado viendo que el clima ha cambiado de manera radical. En estos días también hubo una granizada en México como nunca en la historia lo habíamos visto. Se presentaron los fenómenos astronómicos, la luna de sangre, la primera luna de sangre. Conocemos bien, si te has investigado, lo que representa la luna de sangre. Entonces yo te invito a que reflexiones tu situación, la condición en la que te encuentras. Este video también es para que te des cuenta de dónde estás metido, de la gran mentira en la que has estado envuelto. Es un video corto, pero muy sustancial. Vamos a hablar sobre la muerte y resurrección de nuestro Mesías, de Yeshua, de nuestro Rabí. Vamos a descubrir si es verdad lo que se ha manejado dentro de la teología cristiana, católica cristiana, acerca de la muerte y resurrección. Se dice que murió un viernes y resucitó el domingo. ¿Qué nos va a ayudar a descubrir la verdad? La palabra del Padre Celestial siempre ha estado ahí. Es hora de que quites ese velo de tus ojos. Uno de los principales protagonistas en que tú estés inmerso en una gran mentira ha sido Satanás. Durante toda la historia de la humanidad ha buscado el alejarte de la verdad del Evangelio, alejarte de todo lo que representa el Padre Celestial, y ha usado a los imperios para engañarte. Ha usado a cada imperio, al imperio egipcio, al imperio sirio, a Babilonia y a Roma, para llegar a este punto que tú te encuentres centrado o bajo el imperio romano, celebrando festividades que representan nada más a Satanás. Te ha llevado a que el domingo sea tu día de adoración. Necesitas investigar más acerca de lo que hay detrás del domingo. No puedes quedarte solamente con la información que te han dado durante toda tu vida desde que naciste. Para eso está el libro más importante de la historia de la humanidad. Es la Biblia. La conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es impresionante. No existe nada desde el antiguo pacto que no tenga un significado, acerca del nuevo pacto y de lo que está por venir. Todo está conectado. Es imposible que haya sido escrito por hombres comunes y corrientes. El libro, la Biblia, es sobrenatural. Pero mientras que tú no te metas y no lo investigues y no lo conozcas, vas a seguir engañado en el sistema romano. Y el día de hoy vas a descubrir información que en tu vida habías escuchado, probablemente. Y también es importante que este video, esta información, la compartas, no te quedes con ella. Si tú quieres algún video de tu servidor, yo te lo mando por correo electrónico para que lo puedas compartir, lo puedas bajar en un disco y lo compartas. Es importante que la gente conozca el verdadero evangelio. Es importante que la gente salga de Roma.
lo que está sucediendo en México, el derramamiento de sangre que ha habido en la historia de México actual, las grandes catástrofes en huracanes, las inundaciones, los sismos y lo que venga, es parte de toda la transgresión que ha hecho el pueblo de México contra el Padre Celestial, por toda su idolatría, por alejarse del pacto. Y a cada nación será juzgada de acuerdo a las obras de cada nación. Pero esto no es nada a comparación de lo que viene. Entonces yo te invito a que hagas una reflexión. ¿De dónde estás parado? ¿Cuál es tu condición? En tus manos está que sigas siendo engañado por Satanás. En tus manos está que seas parte de la Jerusalén celestial. El Padre Celestial no está bromeando. El Padre Eterno hizo promesas y las está cumpliendo. No se te ocurra burlarte de la información que te estoy dando. Habemos muchos que estamos exhortando a la gente al cambio. Te pido por favor que tengas paciencia y escuches esta información. Entonces te invito a que abras la Biblia. Vamos a empezar a ver Lucas 23, 39. Vamos a empezar a leer a partir de ahí. ¿Ya tienes tu Biblia abierta? Ok, empezamos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién representan estos dos malhechores? ¿A quién representa el primer malhechor? El primer malhechor representa a Judá. Representa a este pueblo que no reconoce a Yeshua como el Mesías. A estos escribas y fariseos que se encargaron de llevar a Yeshua a la cruz. No fue todo el pueblo judío. Fueron unos sacerdotes que estaban ahí, un grupo de sacerdotes, fariseos y escribas, que estaban molestos con Yeshua porque no se quiso sujetar a la ley oral, a la ley hecha por los hombres. Yeshua los reprendió y eso les molestaba mucho. Este malhechor representa al pueblo de Judá, que rechazaron el mensaje del Padre Celestial. Y el segundo malhechor representa a Efraín, a este pueblo disperso entre las naciones que es más sensible al llamado de Yeshua, que lo quiere reconocer, que se arrepiente, que dice: Padre Celestial, ya estoy harto de los sistemas religiosos creados por los hombres, dime qué hacer. Eso es lo que tienes que hacer, suplicar: Padre, sácame de esto. Este malhechor reconoce a Yeshua, reconoce a Jesús como el Mesías. Y este malhechor está representando a Efraín. ¿Sí? Continuamos. Cuando era como la hora sexta son como las 12 de la tarde aproximadamente. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son como las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua clamando a gran voz dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. Al decir Yeshua, Jesús, consumado es, ¿en quién estaba pensando? Estaba pensando en la esposa adúltera. ¿Sí se acuerdan de la esposa adúltera? ¿Se acuerdan de Gomer? ¿Sí se acuerdan?
esta esposa adúltera que se prostituye. ¿Sí? Que Oseas se le pide a Oseas que se case con esta esposa adúltera y se pierde en la prostitución y en el adulterio, y Oseas va a su rescate. Oseas representa a Yeshua, representa a Jesús, la salva y la perdona. En ese momento, cuando Yeshua está muriendo, está pensando en esa esposa adúltera, en todo el pueblo de Judá y en el pueblo de Efraín que hemos adulterado entre las naciones, que hemos idolatrado, que hemos rechazado los mandamientos del Padre Celestial. Y Él, como un esposo que ama a su esposa, da su vida por su esposa. El justo muriendo por los injustos, porque tú y yo merecíamos estar colgados en esa cruz. Pero Él dio su vida por ti y por mí, derramó su sangre por ti y por mí, para el perdón de haber transgredido la ley del Padre Celestial. Nos dio ese favor inmerecido. ¿Y qué tenemos que hacer ahora después de que Yeshua nos dio este favor inmerecido, que es la gracia? Obedecer. ¿Y obedecer qué? Los mandamientos del Padre Eterno. Yeshua era la Torah viviente. Tenemos que ser como Él. Tenemos que dejar de arrastrar nuestro pecado. Sabemos que pecado es transgredir la ley del Padre, y el que lo transgrede no lo ha visto y no lo ha conocido. El Padre te está invitando a que regreses. Yeshua pagó el precio que tú merecías. Ahora lo que tienes que hacer es obedecer. Obedecer, arrepentirte y obedecer. Gomer es la palabra hebrea para consumado es. Entonces Yeshua está pensando en Gomer, en la esposa adúltera, que Él va a salvar con su sangre. Ok, sigamos. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Para todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Estaba por comenzar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuál es? El día de reposo, nos vamos a ir, te voy a pedir que nos vayamos a Génesis, nomás permíteme tantito. Permíteme tantito. Vete a Génesis 1, vamos a descubrir cómo es que Dios, el Padre Celestial, maneja los días. Es importante, aquí ya necesito que agarres tu pluma y empieces a darte cuenta de cómo son los días para el Padre Eterno. Y ya nos vamos a dar cuenta cómo fue que llegamos hasta este punto de utilizar un calendario totalmente diferente a lo que el Padre Celestial nos había pedido. ¿Ok? Vayámonos a Génesis 1. Vámonos a Génesis 1. Permíteme, estoy buscando en
la internet. Ya hay que empezar a leer. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y subraya, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí el Padre ya nos está diciendo cómo es un día. Es la tarde y la mañana de un día. La mañana se representa del día de la mañana hasta que se pone el sol. El sol se oculta. ¿Sí? Del día donde se oculta el sol al día siguiente cuando se empieza a ocultar el sol. Eso representa un día. Y así continúa el Padre Celestial. Sigamos leyendo. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, aquí nos repite el Padre Celestial, y la mañana el día segundo. Y así consecutivamente hasta llegar al día séptimo. El día séptimo, el Padre Celestial descansó. Y le llamó, fue el único día al cual el Padre Eterno le puso nombre. Le puso Shabbat, que significa reposo. ¿Sí? Y ese día corresponde al día viernes en la tarde, cuando se mete el sol, al sábado, cuando se mete el sol. ¿Sí? Eso representa un día. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiendes? Estos son los días del Padre Eterno. ¿Cómo fue que llegamos hasta usar un calendario romano, gregoriano? Bueno, porque Satanás se encargó de eso. La idea era alejarte totalmente de todo lo que el Padre Eterno había pedido. Y no solamente nos lo menciona aquí, el Padre santifica el sábado, el séptimo día lo santifica. El Padre Celestial no se iba a molestar en santificar un día si después se iba a cambiar. Es obvio que Él no abrogó ese mandamiento, porque ese mandamiento se lo dio a Moisés cuando le entregó las tablas. El cuarto mandamiento, guardarás el día del sábado, el Shabbat, el viernes en la tarde al sábado. ¿Cómo es que llegaste a celebrar el domingo? Precisamente si tú investigas en la historia, quien se encargó de eso fue Satanás. Se manejaban los dioses paganos. Todos estos imperios, el imperio griego, Siria, Babilonia, Roma. Roma conquista Grecia y adopta toda la religión de Grecia. Era adoración, tenían adoración al sol, al dios sol, a Tamuz, al sol Invictus. Y Constantino se encargó de manera disfrazada cambiarlo al domingo y alejarte de todas las fiestas. Instituyó la Saturnalia y mencionó que era el nacimiento de Jesús. Has caído tú en una trampa que ha sido llevada y orquestada por Satanás. Y este mensaje lo tienes, todas mis palabras, todo lo que te estoy diciendo, no son para que en este momento tú estés juzgando la información. Investiga. Ahorita con la Tanakh, con la Biblia, yo te voy a comprobar que Yeshua no resucitó el domingo. El Padre Celestial no iba a permitir que su Hijo resucitara en un día pagano. ¿Sí? Entonces ya identificaste punto número 1. Punto número 1, los días del Padre son diferentes a los días que manejas actualmente. Para Él, la tarde de un día al día siguiente y al ponerse el sol, al ocultarse el sol, representa un día. Y si hacemos las cuentas, llegamos que el día séptimo empieza el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. Hasta la fecha se guarda el Shabbat. Se guarda el sábado. ¿Ok? Otra cosa que hay que identificar: ¿cuántos días permaneció Jesús en el sepulcro? ¿Cuántos días permaneció en el sepulcro? ¿Qué nos dice la palabra del Padre Celestial? ¿Qué nos dice Mateo? Vayamos a Mateo 12:40.
Busca Mateo 12:40. ¿Qué nos dice? Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este es el segundo punto. Ya identificamos el primero. Los días son diferentes a lo que manejas tú. Y número 2, Yeshua pasó 3 días y 3 noches en el vientre. Perdón, ese fue Jonás. En el sepulcro. ¿Sí? 3 días y 3 noches. De acuerdo a lo que maneja la teología cristiana, Jesús fue crucificado un viernes. Un viernes donde muere a las 3 de la tarde aproximadamente. Cuenta. Viernes en la tarde, viernes en la noche, sábado y domingo resucita temprano. ¿Se cumplen los 3 días y las 3 noches? No. Es imposible que Yeshua haya resucitado el domingo. Ahora vaya, si nos manejamos de acuerdo al calendario del Padre Celestial, nos damos cuenta que se cumplen los 3 días y las 3 noches. Volvamos para seguir platicando de esto, a Lucas 23. ¿Sí? Nos quedamos en Lucas 23, 53. Dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vámonos al capítulo 24. Vete al capítulo 24. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. 24:2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Basado en este primer versículo, se ha hecho una doctrina tan fuerte que lo único que provocó fue desconectar al judaísmo del cristianismo. Si hay algo que ha desconectado la fe cristiana de la fe judía, es el día de culto. El día de celebración que se adora al Padre Celestial como día de reposo. Y esto es un tema que ha separado mucho a los dos pueblos. Y según el cristianismo, basado en este versículo y otros más que hay en el Evangelio y en el libro de Hechos, que mencionan que Jesús resucitó el primer día de la semana. El cristianismo argumenta que el día de adoración es el primer día de la semana. Si se basan en que Yeshua resucitó ese día. Y también se basan en el libro de Hechos. Ahí en el libro de Hechos es donde dice que los primeros creyentes se reunían en el primer día de la semana. Pero ¿qué hubiera sucedido si la iglesia cristiana, entre comillas, católica, nunca hubiera hecho este cambio? Y se siguiera guardando el día de reposo, que fue quien lo cambió fue la iglesia católica, ya dijimos, Constantino. Si el cristianismo hubiera mantenido el mismo día de adoración y hubiera mantenido las fiestas del Padre, nunca hubiera existido tanta diferencia, ni tampoco tanta enemistad. Es algo increíble que algo tan sencillo haya traído consecuencias tan muy fuertes. ¿Sí? Y esto ha sido el incentivo para que el judío rechace la fe cristiana y obviamente con ella
rechaza a Yeshua, el Mesías. Sí, porque si hay algo sagrado para el pueblo de Israel, es la señal del pacto, la circuncisión y las festividades, en especial el día de reposo, que ya vimos que es Shabbat. Sí. El sábado, el Shabbat, ha sido lo que ha mantenido unido y ha preservado al pueblo de Israel a través de la historia. De hecho, se dice que el pueblo de Israel no ha guardado el día de reposo, Shabbat, sino que más bien ha sido el día de reposo el que ha guardado el pueblo de Israel. Y no sé si tú has tenido ya la experiencia de guardar el sábado, que es un mandamiento del Padre Celestial, pero es algo increíble. Cuando tú regresas a las raíces hebreas y te das cuenta de lo que el Padre Celestial te tiene, vives una experiencia increíble. Ahora imagínate, si esto nunca hubiera cambiado, si todo este simple malentendido, que la verdad para mí es que tiene mano negra, si este simple malentendido del primer día de la semana nunca se hubiera cambiado, pues si todos nosotros estaríamos guardando el sábado. Y hay que ver qué corresponde, qué es a lo que corresponde el primer día de la semana, que tanto se menciona en el libro de Hechos. El primer día de la semana no es lo mismo para nosotros que para un judío. Si un judío lee el primer día de la semana, él entiende que se está hablando de lo que para nosotros es el sábado por la tarde. ¿Sí? El sábado en la tarde ya empieza el domingo. Y se conoce en hebreo como Motzei Shabbat. Y ese es el momento cuando se hace una ceremonia que marca la separación del día de reposo y el primer día de la semana. Esta ceremonia se llama Havdalah. Si para un israelí que cuenta los días y los tiempos basados en lo que el Padre nos dio, tal como está registrado en Génesis, lo que te acabo de leer, si cuando dice que Dios cada vez que completaba la obra decía, y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Sí? El primer día de la semana equivale al sábado por la tarde. ¿Sí? Tarde en hebreo se dice Erev y mañana se dice Boker. Eso es lo que forma un día. El día empieza con la oscuridad y termina con la luz. Ahora, basado en esa perspectiva, si leyéramos el libro de Hechos, que dice que el primer día de la semana se reunían los apóstoles para partir el pan, sería muy sencillo deducir que está hablando el sábado en la noche. No pudo ser el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque el domingo era un día completamente laboral, que es hasta la fecha, es un día laboral, es un día hábil. De modo que si una iglesia quería abrir sus servicios en domingo, no irían más que puros extranjeros. Ningún israelí iría, porque ellos tienen que trabajar el domingo. Y además tienen muy en claro que el día de reposo es el séptimo día. ¿Sí? En el caso de este pasaje, se está hablando de la mañana del primer día de la semana, que es el domingo, por la mañana, en nuestro calendario gregoriano. ¿Sí? Porque dice que era muy de mañana y la piedra ya había sido removida. ¿Sí? Hay que leer Lucas 24:3. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice que era muy de mañana cuando fueron al sepulcro. En otro evangelio dice que aún era muy oscuro. Y si dice que la piedra ya había sido removida, eso significa que al amanecer del primer día de la semana Yeshua ya había resucitado. Y si quieres ser muy bíblico y te quieres basar en el momento de adoración, si te quieres basar en que el momento de oración debe hacerse cuando Él resucitó, deberías reunirte antes de que amanezca. Y quién sabe si eso sería correcto. Porque según este pasaje, cuando aún estaba oscuro la resurrección, ya se había dado.
¿Sí? La resurrección pudo haberse dado en cualquier momento de la mañana a la tarde del sábado. ¿Sí? Es un hecho totalmente confirmado que Yeshua no pudo haber sido crucificado el famoso Viernes Santo. Eso es imposible. Eso es un mito. Porque no se podría cumplir la profecía de que estaría 3 días y 3 noches en la tumba. Como lo que leímos en Mateo. ¿Sí? Ahora, haciendo un estudio profundo y cuidando cada detalle de los evangelios, llegamos a la conclusión de que Yeshua pudo haber muerto un miércoles a las 3 de la tarde. Y el día jueves fue día de reposo por la Pascua. ¿Sí? En el Evangelio de Juan se le llama el día de reposo de la gran solemnidad. ¿Sí? No el día de reposo semanal común, era la Pascua, también era el día de reposo. Entonces pasa la noche del miércoles, primera, después la noche del jueves, segunda, y la noche del viernes, tercera, dando un total de 3 noches. Luego, si contamos los días, está el día del jueves, 1, el día del viernes, 2, y el día del sábado a las 3 de la tarde está cumpliendo el tercer día. La resurrección pudo haber ocurrido entre ese periodo de tiempo, de separación de día de reposo y el primer día de la semana. Si te queda claro lo que te estoy diciendo, saca las cuentas y te vas a dar cuenta. Pleonasmo, ¿no? Sí. Este breve estudio es importante que lo conozcas. Hay muchas cosas en donde se ha dado una interpretación incorrecta. Y quien se ha encargado, pues obviamente ha estado atrás Satanás. Los traductores Reina y Valera han hecho cambios de acuerdo a la doctrina, eso lo mencionamos. Eran monjes católicos y al momento de hacer la traducción lo hicieron de acuerdo a su doctrina. Y enfocaron todo a la adoración en domingo. Comparte esta información, comparte este video. Es importante porque la redención se está acercando. Tienes que salirte de Roma. Tienes que salir de Roma. Tienes que salir de ahí. Me refiero a todo el cristianismo. Católico, protestante, evangélicos, etcétera, etcétera. Tienen que salir de ahí. Yo te invito a no que te salgas para entrar a otro sistema religioso, no. Tu servidor guarda el sábado. Te invito a que vengas, tal y como lo hacía Pablo, en casas. Ven, nos conectamos y aprendemos. Somos estudiantes de las Escrituras y aprendemos desde Israel. Y vas a conocer la Biblia, el mensaje central de la Biblia desde una perspectiva hebrea. Y vas a guardar el sábado. Sí. Escríbeme a volviendoacasa@yahoo.com.mx si tienes alguna duda. Y te dejo con este pequeño estudio con una oración. Padre eterno, Adoni, te damos gracias, Padre Celestial, porque enviaste a tu Hijo. Nosotros somos los que merecíamos ser colgados en esa cruz. Pero enviaste a tu Hijo hermoso, al esposo, al justo que murió por los injustos, para perdonar nuestras transgresiones. Bendito eres, Padre Celestial. Permite que este mensaje llegue a todos, a los 4 ángulos de la tierra. Permite que estas ovejas perdidas de la casa de Israel se arrepientan y regresen. Al igual que el segundo malhechor, Padre eterno, se arrepintió y reconoció a Yeshua, el verdadero Mesías de Israel. Te pido, Padre, que estas personas que escuchen este video sean bendecidos por ti y que sean influencia para llegar a más ovejas de tu redil. Todo esto te lo pido, Padre eterno, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo
Yeshua ben David. Amén.